El sueño de una clasificación mundial es la meta de cualquier selección de fútbol, y más que nada cuando esa selección es debutante en ese torneo. La mayoría de las veces estas selecciones fracasan rotundamente, pero en algunos casos hacen papeles muy destacables. Hoy vamos a ver el caso de algunas selecciones que brillaron en su único mundial. Obviamente, según el título, solamente voy a incluir selecciones que solamente disputaron una sola edición mundialista. Comenzamos. Empezamos con la selección europea de Eslovaquia en el Mundial 2010. La selección eslovaca compartió grupo junto a Italia, Paraguay y Nueva Zelanda. Sí, Italia, selección que ganó el Mundial pasado. Debutó con un 1-1 ante la selección de Oceanía. Eso sí, lo empezaron ganando, pero lo empataron al minuto 93. Con solamente un punto, perdieron la segunda fecha ante Paraguay y llegaron a la última, o sea, a la tercera, ante Italia. Increíblemente, ganaron 3-2, con doblete de Vitek y un gol de Kopunek. Italia, la selección que había sido campeona en la anterior edición, fue eliminada en fase de grupos. El grupo terminó como Paraguay primero, sí, Paraguay, con 5 puntos, Eslovaquia segundo con 4, Nueva Zelanda con 3 unidades e Italia con solamente un punto. Los eslovacos se clasificaron a octavos de final, aunque cayeron rápidamente en octavos ante Países Bajos. Eso sí, con un gol al minuto 94 se despidieron de una gran manera de su primer y único mundial jugado. En total jugaron 4 partidos, un ganado, 2 empatados y 2 perdidos. Llegaron hasta octavos de final. Su goleador fue Vitek con 4 goles. Nos vamos al anterior mundial, al 2006, esta vez con Ucrania. Compartió grupo con España, Arabia Saudita y Túnez. En su primer partido cayeron 4-0 ante los españoles. Increíblemente, en la segunda fecha ganaron 4-0 con un gol de Andriy Shevchenko. Y en la última ganaron 1-0 con un gol de penal de Shevchenko. El grupo terminó con España, puntero con 9 puntos, Ucrania, el debutante, con 6 puntos, y Túnez y Arabia Saudita con solamente una unidad. La selección ucrania se enfrentó en octavos a Suiza, un viejo conocido, y tras un aburrido 0-0 fueron a los penales, donde increíblemente ganaron 3-0 en esa tanda. Shevchenko falló el primer penal, pero los suizos fallaron sus 3 disparos, dando el pase a los celeste y amarillo a los cuartos de final en su primera participación. Eso sí, en cuartos cayeron ante la selección que iba a ser campeona, Italia. Cayeron 3-0. Desde aquel entonces, la selección de Ucrania no jugó ningún otro mundial. En aquella edición ganaron 2 partidos, empataron 1 y perdieron 2. El goleador fue la estrella Shevchenko con 2 goles. Viajamos mucho más atrás en el tiempo, a 1958, donde encontramos a Gales. En aquellos tiempos, el mundial se conformaba con solamente 4 grupos de 4 selecciones, o sea, 16 en total. Compartió un grupo junto a Suecia, Hungría y México. En aquellos años, Hungría era una de las potencias más grandes del mundo. Empataron con esta selección 1-1 en su debut, con un gol de John Charles. En el segundo partido, de vuelta, mismo resultado ante México, con un gol de Igor Alchurch. Ese partido lo empezaron ganando 1-0, pero México lo empató al minuto 89. Finalmente, en la última fecha empataron otra vez, pero esta vez 0-0 ante Suecia. Empataron en puntos con Hungría. Recordemos que en aquellos años la victoria solamente valía 2 puntos y no se tomaba en cuenta la diferencia de gol. Por lo tanto, los galeses jugaron un partido contra los húngaros. Partido que ganaron el conjunto de los británicos, 2-1, con goles de Alchurch y Medwin. Finalmente el grupo terminó con Suecia primero 5 puntos, Gales segundo clasificando con 3 puntos, Hungría misma cantidad de puntos pero eliminado y México último con solamente una unidad. Al ser pocos equipos se clasificaron directamente a los cuartos de final, donde se enfrentarían a la Brasil de Pelé. Cayeron 1-0 con el gol del rey brasilero. Finalmente el equipo fue eliminado. Recordemos que Brasil en ese certamen fue campeón. Los galos se iban dando un buen papel en su primer y único mundial, edición que nunca más jugaron. En su única participación suman una victoria, 3 empates y una derrota, y su goleador es Alchurch con 2 goles. En el siguiente puesto tenemos una selección que ya jugó 2 mundiales, el más reciente en 2018, pero no podemos dejar de lado su debut que fue espectacular, mucho mejor que la de Eslovaquia en el 2010, estamos hablando de Senegal en el Mundial de 2002. Compartió grupo junto a
la campeona Francia, Uruguay y Dinamarca. En su debut, con un gol del recientemente fallecido Bouba Diop, ganó 1-0 ante la selección francesa. En la segunda fecha empataron 1-1 ante Dinamarca. En la última fecha le iban ganando 3-0 a Uruguay con doblete de Diop. Pero finalmente los charrúas lo terminaron empatando y dejando un punto para cada equipo. En un grupo que uno pensaría que pasarían Francia y Uruguay, finalmente terminó así. Dinamarca primero con 7 puntos. Senegal, el debutante, segundo con 5. Tercero, Uruguay con apenas 2 puntos. Y la vigente campeona Francia, una sola unidad. Los africanos se clasificaron a octavos en su primera disputa mundialista. En esa instancia se enfrentaron a Suecia, empezaron perdiendo, pero con un doblete de Henry Camara clasificaron a cuartos de final, donde se encontraron a otra sorpresa, Turquía. El equipo europeo finalmente ganó 1-0 con un gol al minuto 4. No pudieron remontarlo, pero sí le demostraron al mundo que fueron la mejor selección debutante en la historia de los mundiales. Finalmente terminaron con 2 partidos ganados, 2 empatados y un solo perdido. Bouba Diop fue el goleador de aquel certamen con 3 goles. Y por último, una selección que debutó en Brasil 2014. Estamos hablando de Bosnia-Herzegovina, la selección que fue formada después de la guerra de Yugoslavia. La selección europea formó parte del grupo F junto a Argentina, Nigeria e Irán. En su primer partido cayeron 2-1 ante la selección argentina. Kolasinac, el jugador del Arsenal, se mandó un gol en contra. Eso sí, Bebat Ibisevic marcó el primer gol de Bosnia en los mundiales. En la segunda fecha perdieron 1-0 ante Nigeria. El equipo de Bosnia reclamó falta en aquel gol. Ya prácticamente eliminados, pero con la cabeza en alto, se enfrentaron a Irán. Finalmente les ganaron 3-1, con goles de Seco, Pjanic y Bersajevic. Aunque no consiguieron el ansiado pase a octavos de final, dejaron una muy buena imagen, goleando a la selección de Irán y haciendo un gran partido ante Nigeria y Argentina. Finalmente terminaron con un partido ganado y 2 perdidos. No tuvieron un goleador, ya que todos marcaron un solo gol: Seco, Pjanic, Bersajevic e Ibisevic. Estas fueron las selecciones que jugaron una sola edición mundialista y lo hicieron de gran manera. A futuro me gustaría traer un nuevo top, pero con las selecciones que jugaron un solo mundial y lo hicieron de muy mala manera. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escuchar. Open!